Buen día, mis amados hermanos. Este es un nuevo día. Estamos a 8 días. Hace 8 días celebramos un Viernes Santo maravilloso, maravilloso. Ahora a esta altura nosotros ya estamos viviendo el resultado de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque después de la cruz viene el entierro y la resurrección de Jesús. Pero este viernes es el sacrificio por medio del cual nosotros hemos sido convertidos y creemos en hijos de Dios. Y el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Y nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces tenemos que vivir lo que Dios ha propuesto y propone para que nosotros vivamos abundantemente, ¿verdad? Así es que el tema de este día es hermoso, un tema muy hermoso. Raíces. Ese es el tema de hoy. Y siempre tendiendo a que nosotros alcancemos esa visión espiritual 2020 a través de la influencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, el propósito de este tema raíces es averiguar la causa de muchas cosas que nos suceden en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que averiguar, porque a veces no sabemos por qué estamos viviendo tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que profundizar y averiguar la raíz de muchas otras raíces que han hecho que dejemos de mirar bien y nos han desviado de la ruta que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estudiar en este día un poco que nos va a aclarar un montón de cosas, ¿ok? Así es que vamos conmigo a Hebreos capítulo 12, 3 versículos importantísimos y conocidos a la vez. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos 12, versículo 14 al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermoso versículo este. Este es uno de los versículos que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida y que tiene que ver con todo el éxito o fracaso que nosotros podamos vivir más adelante. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice que la raíz de amargura estorba la gracia. Fíjense. Y no solo eso, nos estorba, dice, y muchos son contaminados, empezando por nuestra familia. Entonces, hermanos amados, es asombroso mirar nuestra vida, tanto las bendiciones como lo que nos aleja de las bendiciones. Todas las actitudes y estados de ánimo influyen poderosamente. Y una de ellas es la rabia, fíjense. ¿Qué es la rabia? Enojo grande que se manifiesta con palabras, gritos, ademanes bruscos y violentos. Estoy entrando en el tema directamente. Dice el diccionario que la rabia es enojo, cólera, furia, grosería. Que esta precisamente es la raíz de la amargura. ¿Y qué es la raíz de la amargura?
Es el sentimiento duradero de frustración. Óiganme bien esto. Resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Tenemos que entender todos estos conceptos. La amargura, el resentimiento, se pone de manifiesto mediante accesos de rabia, de agresividad y de rebeldía. Entonces, la rabia causa muchos resultados negativos. Y puedo hablar de algunos de ellos como estragos financieros, tal vez mal manejo administrativo, también falta de trabajo, malas relaciones interpersonales. Todo eso es causa de la rabia. Malas decisiones, problemas de salud, imagínense hasta dónde llegamos. Pérdida de trabajo, pero constantemente vas de un trabajo a otro y no hay estabilidad. Eso viene precisamente de la rabia, del enojo. Además de eso, la rabia produce temores, inseguridad, cólera, mal carácter. Nosotros al describir esto estamos describiendo actitudes y conducta de muchas personas. ¿Hay alguna causa de raíz que causa todo esto? Es la amargura. El fruto de la amargura puede producir raíces de muchos frutos. Oigan lo que estoy diciendo. La amargura es muy productora. Adicciones, pornografía, lujuria, inmoralidad. Todo eso es producto de la amargura, imagínense. Furia, rabia, falta de perdón, odio, rencor, envidia, celos. Eso nace de la amargura. Muchos frutos que pueden salir de esta raíz. Entonces, tú y yo tenemos que estar bien entendidos acerca de esto. Hay 3 características básicas de la raíz de la amargura. En primer lugar, la raíz de la amargura engaña. ¿Qué significa esto? Que es la raíz de la amargura es como una treta, es una artimaña, es un fraude. Es un fraude. Y eso pasa cuando tú y yo estamos salidos de la cobija de Dios, de la sombra de Dios, del auspicio de Dios. Por eso en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tú y yo tenemos que mirar bien. Dios quiere que lo veamos en nuestra vida. Todo el tiempo. Sobre todo. No puede ir el Señor detrás de muchas cosas que hacemos. No, Señor. Dios quiere que le veamos en nuestra vida todo el tiempo. Sobre todo. El demonio, en cambio, quiere que no veamos a Dios nunca. Recuerda siempre esto. Nosotros somos lo que oímos. Nosotros somos lo que oímos. Y hay mucha oferta en estos días a través de los medios de comunicación colectiva, a través de las redes sociales, en los distintos medios. Y Pablo lo advierte, hermanos. Allá en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, engañados y de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, me temo
que el demonio va a venir como en el pecado original tentó a Eva, diciéndole que sería como Dios, que conoceríamos el bien y el mal. Si nos fijamos bien en la historia, nos vamos a dar cuenta que el engaño siempre tiene un poquito de verdad en él. Fíjense, si leemos, ¿qué es lo que le decía el demonio a Eva? Dios sabe que el día que comieres tendrás consecuencias. Esa era una verdad. Dios les dijo, no coman de ese árbol. Tus ojos serán abiertos, le decía el demonio. Y eso le dijo el Señor a Adán y Eva. Y dice, conoceréis el bien y el mal. Dice, seréis como Dios. Aquí está el gran engaño. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces eran como Dios. Pero también decía, conoceréis el bien. Si ya lo conocían. Todos los días estaban con el Dios bueno. Y aquí viene el gran engaño. Conoceréis el mal. ¿Cómo podía decirle que sería como Dios y conoceríamos el mal? Dios no quería que conociéramos el mal. ¿Qué hay detrás de esta mentira? ¿Qué hay de todas estas palabras que estaba oyendo Eva? ¿Cuál era el propósito? Que Eva tuviera amargura acerca de Dios. De ese Dios que quería ocultar algo de Adán y Eva. Y quizá de esto podemos desprender una cosa, ¿verdad? El pecado original del demonio. Es una raíz de amargura hacia Dios. Si leemos nosotros en Isaías 14, ahí dice que el demonio quería ser como Dios y Dios se lo impidió. Y esa raíz de amargura es lo que produjo el pecado. Esa es la raíz que produce todo pecado. Si caes en pecado es porque Dios algo no te está dando. Y crees que puedes tener lo que quieres, algo mejor, metiéndote en inmoralidades, en vicios, en miseria, etcétera, etcétera. En la primera parte del versículo 15 de Hebreos 12 dice, mirad bien, ponle atención, no te descuides, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Óiganme lo que les voy a decir. El nuevo nacimiento nos hace santos para caminar santos. Por eso en el versículo 14 de ese mismo capítulo de Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando dice nadie verá al Señor, ¿en qué? ¿Cómo? En persona, en su presencia, que su presencia esté en nuestra vida. Miren, hermanos, se han dicho cosas y cosas. Por eso yo les digo, nosotros somos lo que oímos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchos creen, porque así lo predican, que Dios los quiere pobres. Y por eso tanta desgracia en su vida. Esa es una gran mentira del demonio. Eso no dice en la palabra. Así como también puedo hablar en este día claramente, como la famosa teología de la prosperidad. Esa está tan equivocada como la teología de la pobreza. Los dos son extremos. Los dos no son el evangelio. No son teología de Dios. Las buenas noticias son de que Dios nos da todo para hacer la bendición o de bendición a los demás. Si nos damos cuenta, ese sentimiento, amargura hacia Dios, tiene una raíz y es el resentimiento hacia Dios porque bendice a otros y no a la persona que anda amargada. Esa es la cosa.
Entonces, la raíz de amargura es un fraude. La raíz de amargura, oh, definitivamente está totalmente fuera de orden. Nos roba la bendición. Pero en segundo lugar, la raíz de amargura contamina. Es decir, es un virus que corrompe el alma. Tu amargura influye en tu círculo social y eso no puedes dejarlo a un lado. En la segunda parte del versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos que estamos leyendo, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Quiénes primariamente? La familia, pues. La familia, cuando hay un amargado en la casa, Dios mío, todo el mundo se empieza a contaminar, ¿verdad? Estaba leyendo acerca de la rabia. Es una palabra tremenda esto de la rabia. La rabia es una enfermedad infecciosa causada por un virus, oigan esto, que padecen ciertos animales, especialmente los perros, y que se transmite a otros animales y al hombre a través de la saliva. Entonces esto fue tremendo, pues. Entonces, de acuerdo a esto, yo colijo que la rabia contamina, y contaminar es corromper, ensuciar, teñir. Entonces, la raíz de la amargura, como la rabia de los perros, es un virus que corrompe el alma por lo que escupes, por lo que hablas, es decir, hablar a gritos a los oídos de los que te están oyendo. Pero no hablar cualquier cosa, sino hablar a gritos, groserías y todas las cosas. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo ser feliz con todo mi pasado? Porque parece que todo lo que nosotros vivimos hoy es consecuencia de un pasado. Mucha gente siente que lo que ha hecho en su pasado no se va a quitar nunca, que no va a pasar nunca. Que está teñido permanentemente. A mí me han dicho cada vez que yo miro mi pasado corrompido, teñido, no sé qué voy a hacer. Me han dicho, pastor, ¿qué hago? Y yo les digo, eso es un engaño. Porque Cristo limpió nuestros pecados y transgresiones. Lo limpió. Hace 8 días festejábamos el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ahí el Señor pronunció la frase de frases, consumado es. Es decir, Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros para que las cosas viejas pasen, para que todas sean hechas nuevas. Yo les digo, sí, esto de la amargura es tremendo. No sé si ustedes se acuerdan la historia de Esaú y Jacob. Nosotros vemos la palabra, ahí está en Génesis, en el capítulo 25. Y siempre se refiere al engaño de Jacob cuando se disfrazó de Esaú. Yo les digo una cosa, esa no es la historia total. Allí en el versículo 34 dice que Esaú bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció, dice la palabra, Esaú, la primogenitura. Es decir, no le dio valor. Póngale atención a esto. La primogenitura, es decir, que cuando él cedió y menospreció la primogenitura, perdió su derecho a la herencia doble que tenía por ser hijo primero. Y lo perdió por un guisado de lenteja. ¡Qué tontos podemos llegar a ser! ¡Qué tontos podemos llegar a ser, mi querido hermano! Así como Esaú, que cedió todas las bendiciones por un plato de lentejas.
Y yo les digo una cosa, como les dije, la historia no terminó solamente con eso, sino que Esaú guardó su amargura y siempre quiso desquitarse con su padre y su hermano. Y se convirtió en un rebelde, se convirtió en un desobediente. Su padre le había dicho que no se case con una cananita. Y él fue y tuvo una esposa, esposas de entre las cananitas. Ahí le dijo el Señor, su padre, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Pero él fue y tomó a Malaad, dice la palabra, hija de Ismael. Y no solo eso, además sus otras dos mujeres, dos esposas. Óiganme lo que voy a decir, cuánta gente está yéndose en contra de familiares sin darse cuenta que eso los destruye a sí mismos, hermanos amados. Es decir, estar en contra de la familia es terrible. Muchos están amargados con Dios porque creen que Dios no les bendice como lo hace con otros. Óiganme, muchas veces nuestra amargura no es en contra de otra persona, sino en contra de Dios, porque no nos protege, no nos provee, no hace como queremos. ¿Cuántas veces gente te hizo daño y parece que tú la estás pasando mal y las gentes que te hicieron daño están bien? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no juzga al que me hizo daño? O persigue, o está en mi contra. Esaú miraba cómo Dios bendecía a Jacob. Oh, es duro ver cómo Dios bendice a los que creemos que no se lo merecen. Y entonces se hace una pregunta, ¿por qué Dios bendice a los que nos hacen daño? Y yo te voy a decir una cosa que te va a impactar. Por la misma razón que nos bendice cuando nosotros hacemos daño. Porque Dios es misericordioso, hermanos amados. Yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos pequeñas raíces de amargura hacia Dios, por una o por otra razón. Y a lo mejor esas raíces vienen desde la niñez. Y creció y todo por eso. Después, ya cuando crecieron, ya están en su vida, hay preguntas como, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé con esta mujer, con este varón? ¿Por qué me asocié con fulano de tal? He perdido todo. ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué se murió alguien que yo amaba? Mi esposa, mi esposo, mi padre, mi madre. Porque nunca me dio hijos. Y así reclamos y reclamos que no es sino un síntoma de amargura. Yo les voy a decir acerca de la soberanía de Dios. El Señor es soberano. No es porque Él tiene todo para nosotros cuando lo queremos. No, Señor. Soberano es Dios porque Él es jefe, regidor, es el que establece las reglas, el que nos creó a su imagen para que pudiéramos decidir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a lo que Él ha establecido. No somos robots, mis queridos hermanos, por eso tenemos mandamientos, estatutos, lo que Dios establece. Yo creo muy firmemente que por nuestras malas decisiones fuera de Dios hay pecado, maldad, enfermedad, muerte, desgracia, situaciones terribles, calamidad. Hermanos amados, tú y yo sabemos que Dios no lo hace todo por nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos dio la capacidad de decidir. No es que Dios decide todo, sino que nos dio la capacidad de decidir. Nos dio la capacidad de hacer su voluntad o vivir alejados de la voluntad. Y desde luego, sabiendo las consecuencias. Amargura es pecado. Y pecado es toda manera de maldad. Y eso lo podemos leer en Romanos 7.
Tenemos que entender que vivimos en un mundo perdido y si caemos en la línea de pensamiento, en esa línea de pensamiento, nos alejaremos de Dios y eso es peligrosísimo. Déjeme pasar al tercer punto, a la tercera característica de la amargura. La raíz de amargura desanima. Es decir, no permite que recibamos la gracia de Dios. El versículo 16 y 17 de Hebreos 12 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas, es decir, solamente eran gemidos, pero no un verdadero arrepentimiento. Entonces, las raíces de amargura desanima, deprime, desalienta, desmoraliza. Esaú fue desechado. No que Dios lo desechó, sino que Esaú tenía ese pensamiento que fue desechado y que no le permitió recibir la bendición de Dios. Entonces, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lloriqueaba, pero no se arrepentía. No podía dejar de sentirse deprimido, desalentado, desmoralizado. Entonces no había el pensamiento de arrepentimiento. Y cuando la palabra de Dios dice conducta profana, está hablando de inmoralidad. Es decir, Esaú, manejado por apetitos carnales, y eso está sucediendo hoy también en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cuánta gente está manejado por apetitos carnales, lujuria, dolor, furia, vicios, miseria, soledad, tristeza, ansiedad, resentimiento, etcétera? Por un momento de placer, perder la bendición de Dios, perder la familia, perder el negocio, perder el ministerio, perder amigos, perder la iglesia. Su destino totalmente causado por la raíz de amargura. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿verdad? Yo les digo una cosa. Cuando yo leo Deuteronomio en el capítulo 28, 18, ahí dice una cosa que es muy importante. Pero acontecerá, dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con los mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, las maldiciones no son un juicio, sino una consecuencia de la amargura, la consecuencia del pecado. Y hay 53 versículos más adelante que hablan precisamente de esto. Ahora, ¿cómo endulzar nuestra vida que está amarga? Está llena de amargura. ¿Cómo salir de la amargura? Y yo tengo una sola palabra para esto, y es Jesucristo. Si seguimos a Cristo, buenas consecuencias. Lejos de Cristo, malas consecuencias. Hay una historia bien bonita, solo la voy a mencionar. Cuando Moisés en el Éxodo estaba caminando por el desierto y la gente quería agua. Y llegaron a una agua. Pero cuando la gente empezó a tomar, el agua estaba amarga. Eso está en Éxodo 15, si quieren. Y entonces la gente gritaba y decía, ¿qué vamos a beber? El agua está amarga. Moisés clamó al Señor. Y el Señor le mostró un árbol y le dijo, echa en las aguas. Eche el árbol en las aguas. Y yo quiero que ustedes cuando lo lean no noten. Ahí dice todo el árbol, no solamente una partecita. Y dice que cuando echó en las aguas todo el árbol, las aguas se endulzaron. Y ahí el Señor les dio estatutos, ordenanzas, ahí los probó, dice, porque de ahí en adelante les iban a suceder un montón de cosas.
Ahora, ¿por qué menciono esto del árbol? Si yo quiero cambiar mi estado de amargura, Jesús es el árbol del que estoy hablando. Si le permites sumergirse en ti, Él endulzará tu vida, acabará con la amargura. Jesús en la cruz, ahí estaba el Señor, y Él ya probó ese vinagre mezclado con hiel, y lo mezcló, y después no quiso beberlo, pero lo hizo porque estaba siendo tentado con amargura. Él la probó, pero no la tomó, mis queridos hermanos. Y quiero decirles, todos somos tentados de igual manera. Mucho de lo que nos sucede en nuestra vida y en la vida de los nuestros es consecuencia de nuestras decisiones. Sí, cuando tú y yo como padres abandonamos a nuestros hijos, eso produce raíces de amargura en ellos. Y produce actos que nosotros desaprobamos como padres. Pero yo les puedo decir que mucho de lo que ellos pasan son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y de los hijos también, desde luego. De los hijos también, cuando dejan que crezcan raíces de amargura en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos de nuestros actos. Tenemos que pedir perdón a nuestros hijos o a las personas que hayamos dañado. Somos responsables como sus padres de su resentimiento. Pero los hijos son responsables acerca de tomar o no del veneno de la amargura. Al reconciliarnos, los resultados se van a ver a corto plazo. ¿Qué pasa cuando pedimos perdón a las personas que hemos dañado y no nos quieren perdonar? Ahí hacemos lo que Cristo hizo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esto concluyo, hermanos. Profundicémonos y averigüemos la raíz de muchas otras raíces que han hecho que dejemos de mirar bien y desviarnos de la ruta que Dios ha puesto para cada uno. Esto es Visión Espiritual 2020. Recuerda siempre las raíces. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes la vida de todos y cada uno de los que me han escuchado. Tú sabes la vida de todos nosotros. Padre, yo te pido perdón en este día. Te pido perdón, Señor, por nuestro pecado, por nuestras raíces de amargura, que a lo mejor han venido desde hace años atrás, y hemos escogido beber el veneno de la amargura, y año tras año hemos venido y eso ha estorbado la gracia. No hemos podido ser felices del todo. Y lo peor, que ha producido contagio con los que están al lado nuestro. Perdónanos, Señor, y límpianos. Límpianos, Señor, y enséñanos. Queremos en este día que Jesucristo esté en nuestra vida y se sumerja en nuestra vida. Ya no lo queremos conocer solamente de afuera, no. Que se sumerja en nuestra vida y endulce totalmente nuestro camino, nuestra vida entera, y que podamos ser de bendición a los demás. Ayúdanos, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. Jesús es la solución. El Señor en la cruz del Calvario pagó el precio de todo, mis amados hermanos, para trasladarnos de la oscuridad de la amargura a la luz
del amor, del perdón y de la buena vida. Así es que miremos bien. Que Dios me los bendiga abundantemente.